La humanidad no esperaba una pandemia como la que estamos viviendo con COVID-19. Como humanidad, vamos aprendiendo en tiempo real cómo trabajar, cómo tomar clases, cómo organizar nuestra vida y nos queda la incertidumbre de qué va a pasar cuando esto termine. Científicos, intelectuales, economistas, entre otros académicos, han reflexionado acerca del mundo después del COVID-19. ¿Cómo será el mundo cuando emerja del aislamiento y los estragos de COVID-19? Predecir lo que sucederá después de la pandemia es difícil, sobre todo porque tenemos poca información sobre cuánto tiempo durará el brote y las restricciones. Como un evento raro, tenemos evidencia histórica limitada. Como un evento inesperado, se ha pensado poco en cómo tratarlo. En el escenario optimista, los choques de oferta y demanda crearán una interrupción temporal en el sistema productivo y un aumento de la deuda general. Habrá una recesión severa y una pérdida de poder adquisitivo durante un par de años, más o menos. Pero la crisis en el mundo de los negocios se limitará a una crisis de liquidez, evitando graves problemas de insolvencia. En resumen, estamos aprendiendo día con día. Vamos conociendo algo que ayer ignorábamos. Esto incluye a los especialistas. Ellos conocen algo del tema, pero no todo. Igual que nosotros, van aprendiendo a diario. Esto crea incertidumbre, aunque siempre ha causado incertidumbre el futuro. Esa es la verdad, nadie es dueño de su futuro. Y la incertidumbre hace que el sistema productivo y financiero se colapse, lo cual provocará, y nos provoca ya, una falta de liquidez durante un largo tiempo. ¿Cómo están, amigos? Ese es lo que ahorita nos absorbe, eso es lo que es nuestro entorno, lo que nos tiene por ahí atados, ¿verdad? Toda esta crisis del COVID-19, no saber qué es lo que viene. Y entonces la pregunta que lanzamos es, ¿cómo vivir en paz en un mundo así? Bueno, ustedes saben, mis amigos, que las reflexiones que pues surgen, ¿verdad? De ahí de lo profundo de mi corazón, eso que pienso, tienen que ver con la inspiración que obtengo a través de la Biblia. Me gusta mucho leer la Biblia, soy cristiano, tengo fe en Cristo Jesús, tengo fe en Dios a través de Cristo Jesús, y esto es lo que me hace poder tener como claridad en la vida. Así que en medio de todo este caos que estamos viviendo, ¿cómo es que podemos vivir en paz en un mundo así? Bueno, desde la perspectiva bíblica, esto es lo que he encontrado y quiero comentarles, ¿verdad? Quiero basarme para poder estar hablando acerca de este tema de cómo vivir en paz en un mundo así. Quiero basarme en el Salmo 52:8. Miren, el Salmo 52:8 dice así: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Lo volveré a leer. Porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Primero que nada, para poder entrar en el tema de este salmo, quisiera recordarles que la semana pasada por ahí tocamos una partecita de este Salmo 52, pero estaba más, la tomamos relacionándola con lo insignificante que es la jactancia del que es malvado, ¿verdad? Cómo es insignificante eso, creerse así malvado y jactarse en su maldad, ¿verdad? Y este salmo, hablando de eso, de la jactancia de aquel que hace el mal, luego se contrapone, ponen como en otra parte, ¿verdad? A David, que David expresa, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Pero al decir David esto como olivo, ¿qué nos quiere decir por ahí? Miren, reflexionando al respecto, yo encontré ahí varias cosas. Número uno, el olivo es el símbolo internacional
de la paz, ¿verdad? Por ahí encontramos que esa ramita de olivo tiene un significado especial de la paz. Y cómo no pensar así, si en el arca de Noé, si recordamos aquella historia del arca de Noé, la cuarentena y la paloma, la cuarentena que vivieron ahí en esa arca, y recordando la palomita, ¿verdad? Esa paloma que fue y regresó con una ramita de olivo. Miren, vamos a ver esta historia que por ahí está en Génesis 8 a partir del versículo 6. Dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Fíjense nada más, 40 días, cuarentena también ahorita que andamos en cuarentena. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, o sea, nuevamente tomó a la paloma, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Pueden imaginarse ustedes lo que significó para Noé después de ese diluvio? Después de estar al mando de todo lo que había en esa arca, de todos los seres vivos que había en esa arca, su familia y todos los animales. El significado, la paz que pudo significar para él encontrar que esa paloma ya traía esa ramita de olivo. Bueno, ese símbolo internacional de la paz, por eso se utiliza así esa ramita de olivo. Pero no todo está en esa ramita de olivo de aquella paloma del arco de Noé. Nosotros tenemos que recordar que si bien ahí hubo una restauración parcial de la paz de Dios con el ser humano, la restauración total viene después. Antes de continuar con esto de la restauración total de la paz del ser humano con Dios, dice por aquí el versículo 12, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más de él. Y ahí cuando ya no volvió la paloma, él entendió que ya entonces estaban las cosas bien como para poder bajar. Pero nosotros no estamos esperando una palomita con una ramita de olivo. Nosotros no tenemos que esperar eso porque Dios ya se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Entonces debemos de recordar que aquella paz que internacionalmente se ve así como ese olivo representa la paz, y lo que significó para Noé en aquel momento de la historia, después de esa cuarentena en el arca, ver esa ramita de olivo en el pico de la paloma, esa paz que fue para él. Nosotros tenemos que recordar que nosotros, la paz que podemos obtener es ahora a través de Jesucristo. Eso es lo que marca la Biblia. La Biblia dice por ahí, Jesucristo expresó ahí en los evangelios: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesucristo ha venido a traer paz con nosotros, pero porque esa paz se puede lograr. Nosotros como seres humanos estábamos separados de Dios por nuestro propio pecado. Hay gente que dice, no, el pecado no existe. Bueno, podremos pensar y decir lo que queramos, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y si la Biblia lo dice, pues yo como cristiano tengo fe y yo creo que es así, porque yo he podido experimentar lo que Dios hace en mi vida cuando cambia todo mi interior. Y creo que muchos de los que me escuchan, que también son cristianos igual que yo, han podido experimentar eso y darse cuenta que no es algo nada más como un dogma o algo que viene aquí en un libro, sino es algo real.
somos pecadores y Cristo, dice la Biblia que Dios envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados, nos limpió de toda maldad ahí en la cruz del Calvario y de esa manera Él quitó esa carga que nosotros llevábamos, ese juicio que nosotros teníamos fue quitado porque Dios lo transformó ahí en la cruz del Calvario. Dios lo limpió, Dios lo quitó. Entonces tenemos que recordar que ese símbolo de la paz, que antes era a través a lo mejor de un olivo, o el mundo lo sigue viendo a través de una ramita de olivo, es ese símbolo de la paz que el ser humano puede tener con Dios, solamente se puede lograr a través de Jesucristo, es decir, creyendo en Él como nuestro Salvador, como que Él murió por nuestro pecado, reconociendo primero nuestro pecado, luego creyendo Él como nuestro Salvador y entregando nuestra vida a Él. Pero miren, no solamente hay un símbolo ahí en esa hoja de olivo, ¿sí? Hay algo más ahí en este salmo. Dice, pero yo estoy como olivo verde. Y este olivo verde tenía que ver también con que, bueno, en esa zona donde vivía David y en esos tiempos donde vivía David, el olivo verde era pues un árbol muy fuerte, era un árbol robusto. Y él seguramente en todos sus transitares por diferentes territorios donde él andaba, bajo la sombra de ese árbol pudo encontrar reposo. Y eso es algo que quiero llegar a expresar en este momento. Cuando nosotros venimos a Jesús, cuando vamos a Dios a través de Jesucristo, podemos sentir ese reposo que nuestra alma necesita. Miren, ahí dice el Salmo, pero yo estoy como olivo verde en la misericordia, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y la casa de Dios aquí representaba la presencia de Dios. Es decir, David sabía que al estar ahí en el templo, en la casa de Dios, él podía tener la presencia de Dios en su vida y eso lo hacía sentirse estable, equilibrado y en paz. Amigos, en estos tiempos de crisis, necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos reconocer que no nos basta con nuestras fuerzas, reconocer que traemos pecado por ahí y entonces ir a Dios a través de Jesucristo nos permite estar en paz con Dios y mantener una vida estable y equilibrada en términos espirituales y eso nos va a dar la fortaleza para ser, como lo expresaba David ahí, como un árbol fuerte, ¿sí? Un árbol verde fuerte y estable, ¿verdad? Su palabra, al estar en su presencia, este es otro punto, cuando estamos en su presencia, su palabra nos alienta. Su palabra nos aconseja, su palabra nos orienta, como en este caso al estar viendo aquí estos pasajes de la Biblia, este salmo, por allá ese otro pasaje que veíamos ahorita en Génesis. Su palabra nos orienta, nos da luz de qué es lo que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Y esa historia es algo que es muy importante para nosotros porque podemos entender que Dios, que Jesucristo, no es un Dios de ahorita, no es un Dios de las iglesias modernas de ahora, sean pequeñas o sean grandes. Jesucristo es más que un grupo de personas que se reúnen en un lugar con un fin determinado. Jesucristo es Dios y Dios ha estado presente durante toda la historia de la humanidad y todas esas congregaciones que hay por ahí que celebran su nombre forman parte de su iglesia. Entonces, esto es algo más grande cuando vemos la historia de la Biblia y cuando vemos cómo Dios ha obrado o se ha manifestado o ha entretejido la historia de todos estos héroes de la fe y luego vemos otros héroes de la modernidad y vemos nuestras propias vidas en este testimonio viviente de que Dios es real. Entonces esto cambia nuestra vida, cambia nuestra perspectiva y podemos alentar nuestra vida, podemos encontrar consejo y podemos encontrar orientación. Como les decía ahorita, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué te causa miedo? Yo te pregunto en este día, ¿qué te causa miedo?
Yo recuerdo que a mí lo que me causa miedo, y quiero, digo, aquí comentárselos así con esta confianza, ¿verdad? Algún tiempo yo padecí una enfermedad muy fuerte y tuve que pasar por la cámara de resonancia magnética en varias ocasiones. Y esto produjo en mí pues una sensación como de claustrofobia, de tal modo que cada vez que estoy en un lugar como muy encerrado me causa temor, me causa miedo. Y hace poco tuve que ir por alguna razón o nuevamente ahí a esa cámara. Y, y entonces al entrar fue todo, ahora sí que, que hice todo un show ahí, ¿verdad? Con quienes estaban amablemente ahí asistiéndome para poder entrar en esa cámara. Y recuerdo que ellos fueron muy pacientes conmigo. Les expliqué que me causaba miedo por tantas experiencias que tuve previas. Ellos entendieron y recuerdo yo que entré una vez y ya estando adentro me dijeron, si se siente mal, píquele este botón. Y yo recuerdo que le piqué al botón, me sacaron, les dije, necesito respirar. Y ahí yo me paré, les dije, necesito pararme. Amablemente me quitaron todas las cosas, los cinturos que te ponen para eso. Me bajé de ahí del lugar ese donde estaba y les dije, discúlpenme, pero necesito orar. Sin pena, yo dije, necesito orar. Oré a Dios, traté de tener paz a través de Cristo y entonces ya con mis ánimos, mis emociones más tranquilas, me volví a meter en esa cámara y bueno, la historia cuenta que logré salir adelante y los 45 minutos que tuve que estar ahí los estuve en paz. Claro que recitaba salmos que me acordaba y me ponía a pensar en cosas positivas para poder estar tranquilo, ¿verdad? Pero el punto es que todos tenemos miedo. A todos nos causa miedo algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te causa miedo a ti? Ahora la pregunta sería, ¿qué te causa miedo del COVID-19? Contagiarte podría ser, ¿sí? No está malo tener precauciones, pero ¿qué tanto miedo te causa contagiarte? Luego lo que vendría después de eso. Y luego la infodemia, como le dicen ahora, pues nos causa más miedo porque hay tantas cosas y tanta información por ahí que ya no sabemos cuál es verdad y cuál es mentira y eso nos causa mucho miedo. Bueno, pero otra cosa aparte sería por a lo mejor tener miedo a morir. ¿Sí? Tener miedo a morir, a dejar a los seres queridos, o a lo mejor no estás en paz con Dios y te causa miedo porque no sabes qué va a pasar contigo después de la muerte. Aprovechando, quiero decirte que si tú estás en Cristo, si tú has reconocido que eres pecador, como comentábamos hace un momento, si tú has creído en Él, eres salvo y vas a tener una eternidad con Dios. Si no has tenido esa experiencia, ora tú ahí en tu lugar. Al rato que termine este podcast, puedes orar a Dios y decirle, Dios, yo quiero entregarte mi vida porque quiero tener una eternidad contigo. Si tienes más duda, puedes escribirnos ahí a través de Humus en Facebook o a través de, como yo te haya enviado este podcast por WhatsApp o como sea. Pero estamos abiertos para poder atender y platicar más contigo acerca de este asunto. Pero a lo mejor también el miedo que tienes no es nada más a contagiarte o a morir, sino... Es más, a lo mejor puedes decir, no, morir no importa, ya se acabó. Pero a lo mejor las finanzas, no, pues morir no, ya, pues si me petateo, dices tú, pues no hay problema, ya, pues ya me petateé. Pero estar vivo y no tener dinero y no saber qué va a pasar mañana y no saber con qué voy a trabajar o cómo voy a trabajar, eso me causa mucho problema porque no sé cómo voy a mantener a mi familia. Créeme que son miedos bastante justificables con esto del COVID. A mí también me da miedo eso. A muchos nos da miedo eso. Porque como decíamos, nos da miedo la incertidumbre, el no saber qué viene. A veces como que antes en la antigua normalidad, por así decirlo, como que nos sentíamos autosuficientes, pero ahorita la autosuficiencia se ha desvanecido, es ya un fantasma y ya ni a fantasma llega. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿No volver a la antigua normalidad? Enfrentarte a una nueva normalidad y todo lo que esto involucra, porque hay tantas cosas que hemos aprendido día a día con esta nueva normalidad y todavía ni siquiera llegamos a ella. Todavía estamos confinados en casa. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando volvamos a una nueva normalidad? Todo esto causa miedo, pero todo esto puede darte paz, puedes tener
paz aún en medio de la incertidumbre si tú confías en Dios. A través de Jesucristo, tú puedes estar en su presencia, encontrar su palabra que te alienta, encontrar su palabra que te estabiliza y que te orienta. Y todo esto, créeme que produce paz. Vamos a estar en medio del caos, sí, pero con la paz de Cristo. Ustedes saben que siempre en los podcasts conecto algo que reflexionamos sobre la palabra, ¿verdad? Esto que nos inspira. Pero luego también, como compongo canciones y ahora estamos con este nuevo álbum, lo conecto con un canto. Y miren, este canto que viene ahí en el nuevo álbum, Inspiracional Volumen 2 de Davo Guzmán, lo pueden escuchar ahí en las diferentes plataformas. Dice así este canto. Dice, el título del canto es Espíritu de Dios. Así lo pueden conseguir en las plataformas. Espíritu de Dios, Davo Guzmán. Dice el canto en una parte por ahí que es un puente musical que resuelve todo el tema que trae el canto. Dice, quiero en mí la plenitud, el aroma y la luz, esa paz y libertad que solo Cristo da. Cuando vamos a Dios a través de Jesucristo, encontramos plenitud, como yo les decía. ¿Por qué encontramos plenitud? Hay otro salmo por ahí, 23, que me gusta mucho recordar y lo he mencionado varias veces. Ese Salmo 23 al final dice, mi copa está rebosando. Cuando estás en la presencia de Dios, tu copa está rebosando. En la cultura hebrea, el tener una copa rebosada de vino quería decir que tú eras bienvenido a ese lugar. Entonces tú, dice, y aderezas mesa, dice ese salmo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Nos angustia el COVID? Tú ve a la presencia de Dios. ¿Te angustia morir? Ve a la presencia. ¿Te angustia contagiarte? ¿Te angustian las finanzas? Ve a la presencia de Dios. Y ahí vas a poder estar pleno, porque dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y como mencionábamos ahorita, esa copa rebosando era una señal de bienvenida. Tú eres bienvenido a la presencia de Dios. Solamente necesitamos acercarnos. Tú y yo y todos los que queramos ir a Dios a través de Cristo somos bienvenidos y ahí podemos encontrar reposo, paz y plenitud. Dice este canto, el aroma y la luz. ¿Te ha pasado que, a mí me pasa, ¿no? Que hay ciertos aromas que usan los hoteles allá en las playas, ¿verdad? Y yo conservo en mi memoria algún aroma, ¿verdad? De experiencias, de viajes que hemos tenido como familia, que gracias a Dios nos ha permitido tener. Y de repente te llega ese aroma y ay, te da como esa idea de quietud y de paz. Yo no sé si te ha pasado. A mí me pasa. O a lo mejor el aroma de algún alimento que te hace recordar a tu mamá y eso también te da como paz. Algo por ahí. Bueno, dice este canto, el aroma y la luz. Esa luz que solamente puede haber en nuestras vidas a través de Cristo. Y es que el pecado oscurece todo lo que es nuestra vida, lo que somos. Pero la luz de Cristo viene y nos alumbra. Y luego dice el canto, es paz, esa paz y libertad que solo Cristo da. Este canto nos hace recordar que en la presencia de Dios podemos tener plenitud, podemos tener luz, podemos tener paz, podemos tener libertad a pesar de sentirnos aprisionados, por ejemplo, como en esta cuarentena y confinados en nuestro hogar. Luego dice el canto, ayúdame, mientras busco la presencia. Está hablando del Espíritu de Dios, entonces es un canto que le expresa al Espíritu de Dios. Ayúdame, Espíritu de Dios, mientras busco la presencia del Padre que me espera con palabras que alientan. Y luego dice, ayúdame, que no quiero ignorarte, mi deseo es amarte, ven y vuelve a saturarme. ¿De qué estás saturado? ¿De qué estás saturado en estos momentos? ¿De qué te saturas? ¿De qué buscas? ¿Qué es lo que más buscas? ¿Qué es lo que más indagas por ahí en las redes o donde sea? ¿De qué te saturas? ¿De infodemia? ¿De puras cosas que te angustian más?
¿por qué no mejor saturarnos de Dios, saturarnos de su palabra, saturarnos de esto que puede venir y traer quietud y paz a nuestras vidas? Es muy bueno estar informados, es bueno ser inteligentes, pero es más importante tener inteligencia espiritual. ¿Dónde encontramos este término en la Biblia, esto de inteligencia espiritual? Bueno, pueden buscar ahí en Colosenses 1:9. Y Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo cual también nosotros, leíamos, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De qué te saturas? ¿De infodemia o de inteligencia espiritual? ¿Lees su palabra? ¿Oras a Dios? ¿Buscas el conocimiento de su voluntad para tu vida? ¿Qué es esto de la inteligencia espiritual? Es la facultad de aplicar el conocimiento aprendido para realizar el propósito para el cual Dios permitió que lo tuviéramos. La verdadera inteligencia espiritual es saber para qué Dios nos permitió conocer lo que ya conocemos. ¿Qué has conocido de la Biblia? ¿Hacia dónde te quiere llevar Dios? Y de todas las otras inteligencias que tienes, con todas esas inteligencias, ¿cómo las puedes usar para que Dios te permita conocer lo que Él quiere para tu vida? Es decir, debe estar centrado, esta inteligencia espiritual nos centra en la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quieres tener inteligencia espiritual? Puedes estudiar muchas cosas, debes estudiar muchas cosas. Eres un ser humano y Dios te ha dado inteligencia y capacidad para pensar. Debes hacerlo, pero todo eso te debe llevar a un objetivo que es cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Y por ahí nos expresaba la vez pasada el pastor Josué en un estudio bíblico que nos da a los padres de familia, de jóvenes de ahí de la iglesia, nos expresaba la voluntad de Dios no es hacia el futuro, la voluntad de Dios es en el presente. Cómo Dios está haciendo que todo el proceso que estamos viviendo en este momento de confinamiento nos esté purificando, de tal modo que podamos ir creciendo en nuestra forma, en nuestro carácter, en nuestro espíritu, para poder enfrentar nuevos retos en un futuro. Y luego después este mismo pasaje en el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios nos invita a andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo te invito, regresando a ese Salmo 52:8, a que tú estés como un olivo fuerte, tú varón como un olivo fuerte, tú mujer como un olivo fuerte, tú joven como un olivo fuerte. Pero ¿cómo estarás como un olivo fuerte cuando estés en la presencia de Dios? Vuelvo a decirlo, ¿de qué te estás saturando? ¿De qué te estás llenando? Dios quiere que te satures de inteligencia espiritual para que puedas ir caminando en esa voluntad tan preciosa que tiene para ti. Aún en medio de este confinamiento, una voluntad preciosa. Es difícil lo que estamos viviendo. Provoca angustia, provoca depresión. Quizás hasta pierdas las ganas de vivir. Pero Dios, a través de Jesucristo, ha venido a darte vida y vida en abundancia. Lo único que espera es que te acerques a Él para estar como un olivo verde
en su presencia. Te invito a escuchar este canto de Espíritu de Dios para que puedas reflexionar en lo que dice junto con todo esto que hemos compartido durante este momento. Si lo estás escuchando en YouTube, ahí en la pantalla de tu lado derecho arriba, dice escucha aquí este canto, pícale ahí y ahí puedes darle continuidad a seguir este otro video donde vas a escuchar el canto. Si estás a través de un podcast donde es puro audio, aquí enseguida vas a escuchar el canto.